Bueno, es un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y quiero aprovechar también en saludar a los hermanos que se conectan a través de las distintas plataformas de comunicación, porque la predicación de aquí llega a Argentina, Uruguay y también a otros estados de la nación, por ejemplo, Denver, Kansas, Washington, D.C. Así que, en cierta manera, la pandemia ha hecho que el evangelio se expanda más a lugares distantes. Así que un saludo y muchas bendiciones a todos los hermanos que se están conectando en este mismo momento y que se van a conectar más tarde. El tema de esta mañana lleva por título El cierre de la puerta de la gracia. Probablemente ustedes lo hayan escuchado muchas veces. Posiblemente algunos de ustedes lo hayan entendido y otros tal vez más o menos. Pero yo sé que hay muchos hermanos que no saben de qué se trata el cierre de la puerta de la gracia. Aquí el versículo que se leyó, que está en Efesios 2, 8, 9, lo vamos a leer. Aquí nos dice algo acerca de la gracia. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Somos salvados por gracia. Hay muchos cristianos, millones de cristianos, que creen que la salvación es por obra, que nosotros podemos hacer cosas buenas en esta vida y entonces el Señor nos salva por esas cosas que nosotros hacemos. Pero aquí la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obra, dice después, para que nadie se gloríe. Claro, porque a lo mejor alguien puede hacer más obra que otro y entonces esa persona se va a sentir más orgullosa porque puede hacer mejores obras que los demás. Pero la salvación es por gracia. Así que las obras vienen después y eso lo vamos a ir analizando en la medida que vayamos desarrollando el tema. Vamos a empezar con preguntas. Yo voy a hacer muchas preguntas, no para que ustedes las contesten, sino para irlas contestando acá. Por ejemplo, ¿qué es la gracia? Si a ustedes les preguntan, ¿qué es la gracia? Explícame qué es la gracia. Bueno, vamos, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, la gracia es la misericordia de Dios, es la clemencia de Dios hacia el pecador. Por ejemplo, ahí, si ustedes quieren tomar nota, Salmos 86:15 o Salmos 103:8, ahí dice que Dios es clemente, que es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Así es como en el Antiguo Testamento se define la gracia. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo entendemos la gracia? Bueno, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, es el amor salvador de Dios disponible para todo pecador. Es el favor divino otorgado libremente. Y como lo decía el versículo de Efesios 2, 8 y 9, es un don de Dios. Y el don significa un regalo de Dios. Y por tratarse de un regalo, ¿cómo es? Ustedes cuando le dan un regalo, ¿ustedes lo tienen que pagar?
Es gratis, es un regalo que viene de parte de Dios. La gracia entonces es incondicional. Usted no está pidiendo, generalmente usted no pide que le hagan un regalo y tampoco usted no va a pagar un regalo. La persona que lo ama a usted le trae el regalo de sorpresa y usted no hizo nada. Y la gracia de Dios es así, no pone ninguna condición. No tienes que hacer algo para ganarte la gracia de Dios. No hay que realizar ningún tipo de obras para recibirla. El obrar bien es como consecuencia de. Cuando la persona, el hombre y la mujer, reconoce que Dios lo ama y que Dios lo quiere salvar, entonces uno se entrega a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Y va a comenzar a obrar diferente. Va a hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero no para salvarse, sino porque ya es salvo. Eso es lo que hay que entender, que no hay que poner las cosas en un orden diferente. La gracia viene después y las obras es consecuencia de la gracia. No es al revés, no es las obras primero para que venga la gracia. No, la gracia la otorga Dios gratuitamente y luego la persona convertida comienza a obrar en armonía con Dios, en armonía con su palabra, en armonía con la ley de Dios. Y la gracia es gratuita. Allí, por ejemplo, en Romanos 3:24 lo dice claramente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Desde cuándo está disponible la gracia? Porque hay muchos cristianos que dicen, bueno, ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. O sea, cuando vino Cristo, muchos cristianos se desviaron y comenzaron a predicar y a creer que ahora estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Y entonces da la sensación de que 4000 años antes, hasta Cristo, desde la creación hasta Cristo, 4000 años, estaban bajo la ley, nada más. Pero cuando vino Cristo, la ley se hizo a un lado y ahora estamos bajo la gracia. Es lo que ellos piensan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es así? Entonces, lo vamos a ver aquí. Vamos a ver un versículo donde responde esa pregunta. Ese versículo está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así: ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? ¿Quién es que salva? Dios. Dios el Padre. Y por supuesto, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Otra vez está diciendo que las obras no tienen nada que ver aquí. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo estuvo disponible la gracia? Viene de la eternidad, así es, porque Cristo se entregó a sí mismo, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, que Él se entregó, que fuimos comprados con la sangre preciosa, no con cosas que se deterioran como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya inmolado, ya destinado antes de la fundación, antes de la creación de este mundo. Así que la gracia estuvo disponible para el hombre y para la mujer antes de que fuera creado este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mandó la gracia. Allí en Romanos 5:20 dice, para que
donde abundase el pecado, sobreabundase la gracia en Cristo Jesús. Otra pregunta. ¿Cuál es el beneficio o resultado de la gracia? A ver, si nosotros recibimos gracia, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos? ¿Cuál es el resultado que nosotros tenemos al recibir la gracia de Dios? Lo dice el versículo de Efesios 2, 8, 9. La salvación eterna, porque dice, por gracia soy salvo. Así que el beneficio que es el hombre y la mujer reciben cuando tienen la gracia de Dios, cuando reciben ese privilegio de parte de Dios, de tener la gracia de Dios, lo que reciben es la salvación eterna. Por gracia soy salvo, dice Efesios 2, 8, 9. Ahora, otra pregunta. ¿De qué manera Dios otorga, Dios da la gracia? ¿De qué manera lo hace? Son todas preguntas para ayudarnos a entender lo que es la gracia. Porque sin gracia nosotros estamos perdidos para siempre. Entonces tenemos que saber qué es la gracia y cómo Dios da la gracia a la persona. Vamos a leer versículos porque la Biblia es la que va a explicar aquí de qué manera el pecador recibe la gracia de parte de Dios. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Así que Dios el Padre otorga la gracia, da la gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso allí hay un versículo que ustedes lo conocen hasta de memoria, en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí hay 4 elementos que vamos a tener que distinguirlos bien para entender bien este versículo. 4 elementos. Primero, está Dios. Dios es el que da la gracia. De tal manera amó Dios que ha dado, dice ahí, que ha dado. Así que Dios es el Padre, es el que da. Luego, ¿qué es lo que da? La gracia. La gracia la da al dar a su Hijo unigénito como propiciación por el pecado. Y luego está Jesucristo mismo, aquí en este versículo, el Hijo unigénito. Es el medio mediante el cual Dios otorga la gracia. Y ahora está el 4 elemento, muy importante, porque se atañe con nosotros. Y es el que cree. El que cree, el que tiene fe, ejercita la fe, entonces recibe la gracia. Dios mandó a su Hijo para todo el mundo, sí, lo dice el versículo. Pero quienes tengan fe en Él, quien crea en Él, y creer y ejercer la fe no es solamente creer, porque el enemigo también cree, pero no obedece. Entonces, el creyente, el que tiene fe, tiene que también obedecer la voluntad de Dios. Conocer de ese Dios, entrar en comunión con Dios, vivir en armonía con Dios. Entonces, para Él sí es la gracia. Así que hay un elemento humano allí, es nuestra decisión. Si hay alguien aquí o de los que nos están mirando a través de las plataformas que no ha tomado esa decisión de creer
en Cristo, porque a través de Cristo viene la gracia y viene la salvación. Este es el momento en que Dios está llamando a tu mente, a tu corazón, a tu puerta, para que hoy tomes la decisión de entregar la vida a Cristo Jesús. Porque mire, nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Y no tenemos nada para ofrecerle a Dios para que Dios nos salve. Por eso la salvación viene de Dios y viene por su gracia. No por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros estamos contaminados con el pecado y lo que vamos a hacer siempre es hacer algo que nos parece a nosotros que está bien, pero está ya contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa. Está contaminado por el egoísmo o por el exhibicionismo para hacernos ver frente a los demás. Y Dios ya nos conoce. Así que nosotros no podemos hacer nada sin la misericordia de Dios. Eso debe quedar claro. Por eso el Señor nos da la gracia y nos las da en forma gratuita. De ahí en más, entonces comenzamos un proceso de santificación, de acomodarnos a la voluntad de Dios, de aprender más de ese Dios que nos ama tanto, que nos quiere transformar. Y no solo eso, sino que nos quiere trasladar al cielo para vivir con Él por toda la eternidad. Entonces tenemos que conocer al Dios. Pero acuérdese que el tema es el cierre de la puerta de la gracia. Ya conocimos qué es la gracia y mediante quién Dios la otorga. Pero ahora vamos a hablar de la puerta, porque es el cierre de la puerta de la gracia. Ya entendieron la gracia, ¿verdad? Ahora vamos a la puerta. Y para eso vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos allí, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8, que nos dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Cristo Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces él dice, yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Así que acá hay unas puertas que Jesús la puede abrir, pero ningún humano la abre. Y si Él la cierra, ningún humano la puede abrir. Y Él nos pone delante de cada uno de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué es esa puerta? Todos tenemos una puerta abierta delante de nosotros. Toda persona, todo hombre y mujer de este mundo tiene una puerta abierta delante de él que nadie, que ningún otro humano puede cerrar. El único que lo puede cerrar, ¿quién es? Cristo. Pero Él pone esa puerta abierta delante de nosotros. Ahora, vamos a tratar de entender qué es esa puerta. Mire, cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando Cristo fue crucificado y resucitó, y después de los 40 días que estuvo con los discípulos enseñándole, Él ascendió en forma definitiva al cielo. Y la palabra de Dios dice que se sentó a la diestra del Padre. ¿Verdad que sí? Eso ustedes lo conocen. Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. ¿A dónde fue? Fue al lugar santo, el lugar santo del santuario celestial. Y comenzó allí su ministerio sumo sacerdotal en el cielo.
Y para ver esto tenemos un versículo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y si ustedes leen el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, ustedes van a ver allí la adoración celestial en el trono de Dios, donde están todos los ángeles y donde le dan la bienvenida a Cristo Jesús y adoran después en el capítulo 5 a Cristo Jesús, al Cordero que fue inmolado. Ahí tenemos una puerta, pero no es la única. Hay otra puerta que se abrió en 1844 y los que hemos estudiado profecía sabemos que el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿ve? Del santuario celestial. Es otra puerta. Y allí el Señor comenzó el último ministerio sumo sacerdotal antes de venir por segunda vez a la tierra. Él está haciendo una obra de investigación, está haciendo un juicio en las cortes celestiales en favor de su pueblo, de los que han bajado al descanso y también de nosotros, antes de venir a la tierra. Y es la última posibilidad que la humanidad tiene. Y esto lo podemos ver allí en Apocalipsis 11, versículo 7, donde dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios es el lugar santísimo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Así que el lugar santísimo es el templo, porque dentro del templo de Dios estaba el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto en qué lugar estaba? En el lugar santísimo. Y entonces, para que se vea el arca del pacto, se tenía que discurrir el velo que separaba el lugar santo del santísimo. Decía, correr la cortina, abrir, para que se pudiera ver el arca del pacto. Ahí hay otra puerta entonces que se abrió en 1844. Pero todavía no les queda muy claro qué es la puerta, ¿verdad? Sabemos que hay puertas, pero no queda muy claro qué es la puerta. Mira, vamos a leer dos versículos que sí nos va a dejar bien claro qué es la puerta. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 7 y 9, que dice lo siguiente. Cristo dice lo siguiente: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Cristo. Y él en el versículo 9 lo vuelve a decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que Cristo está representado por la puerta que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Qué significa entonces eso? Eso significa que Cristo Jesús aboga por ti, aboga por mí, aboga por todo hombre o toda mujer que crea en Él, que practique la fe, que tenga fe. El que no cree en Él, está la puerta abierta, pero la persona no la cruza. Y si no cruza esa puerta, no va a encontrar salvación. Así que la puerta tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Y esto debe quedar bien claro, porque mucha gente trata de pasar por otras puertas con otros nombres. Pero la palabra de Dios dice claramente que la puerta es Cristo Jesús. Que la gracia de Dios viene a través de Cristo Jesús. Así que Cristo es la puerta y por medio de Cristo Dios imparte su gracia. Entonces, la puerta abierta delante de ti significa
que la oportunidad de salvación está totalmente disponible para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Por cuanto Cristo está intercediendo en el cielo por el pecador arrepentido. Él intercede. Y eso lo dice allí Primera de Timoteo 2:5. Claramente dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es interesante esto porque el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos de Cristo Jesús, es como a Él se le denomina en el cielo. El único ser que tiene doble naturaleza humana y divina es Cristo. Entonces Él en el cielo nos representa bien. Y en las cortes celestiales es nuestro abogado. Lo dice claramente allí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Jesucristo está intercediendo, está abogando por cada uno de nosotros. Pero rectifico, por cada uno de los que creen en Él. Si no cree, entonces Dios no puede obrar ni Jesús ni el Espíritu Santo. Porque el Señor nos dio libre albedrío y respeta nuestra decisión. Así que hay una parte decisiva de nuestro lado. Por eso la palabra de Dios lo dice más claramente en otro versículo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos es en el nombre de Cristo Jesús. Si viene alguien y te dice que te puede salvar y te menciona otro nombre, desafortunadamente esa persona no te está diciendo la verdad. Porque la palabra de Dios es Dios quien está hablando y Él nos está diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús. Eso está en Hechos 4:12. Entonces, si ahora ustedes han entendido que la puerta es Cristo y que Dios da la gracia por medio de Cristo, es más fácil entender qué significa que la puerta de la gracia esté abierta o que la puerta de la gracia esté cerrada. Que la puerta de la gracia esté abierta significa que Cristo continúa ministrando en el santuario celestial como sumo sacerdote, intercediendo, abogando por cada pecador arrepentido. Pero aquellos que tienen fe en Él, aquellos que creen en Él y aquellos que toman la decisión de seguirle y entonces permitir que el Espíritu Santo comience un proceso de santificación en el ser humano que ya comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no habla como hablaba antes sin conocer a Cristo. Ya no piensa como pensaba antes de conocer a Cristo. Y ya sus objetivos, sus metas en este mundo no son las mismas que tenía antes de conocer a Cristo Jesús. Todo cambia. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso significa la puerta de la gracia está abierta. Pero ¿sabe una cosa? La puerta de la gracia un día se va a cerrar. Y todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo, en este momento tan particular, no solo con la pandemia, sino con todas las
catástrofes naturales que se están dando en distintos lugares del planeta. Que si terremotos, que si vientos huracanados, inundaciones, tsunamis, volcanes. Y la moral del hombre y la mujer cada vez deteriorándose más. Son señales claras de que la puerta de la gracia está próximo a cerrarse. Entonces nosotros, como creyentes, debemos permanecer firmes en Cristo Jesús, porque estamos viviendo realmente momentos muy complicados en este mundo. Pero hay dos momentos en que la puerta de la gracia se cierra. Dos momentos. El primer momento que se nos cierra en la puerta de la gracia a nosotros es que nosotros bajemos al descanso. Que cuando la persona fallece, la gracia de Dios terminó para esa persona. Ahí es una forma en que la puerta de la gracia se cierra. La otra es cuando realmente Cristo toma la decisión y decide cerrar la puerta de la gracia. Y una vez que Él la cierra, ¿alguien la puede abrir? ¿Ah? No, leímos recién en Apocalipsis 3 que cuando Él cierra, nadie puede abrir. Nadie puede abrir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos guiarnos? Porque hay cosas que el Señor no revela. Hay que estar claro en eso. El Señor no revela ciertas cosas. Por ejemplo, el día de nuestra muerte. Él no nos revela a nosotros cuándo nosotros dejamos este mundo. Él tampoco ha revelado en su palabra cuándo Él va a cerrar la puerta de la gracia. Y tampoco Él ha revelado cuándo Él va a venir en majestad y gloria. Pero no por el hecho de que no lo haya revelado, no va a suceder. Él va a venir en majestad y gloria. Pero antes que Él venga, la puerta de la gracia se cierra. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Tenemos que ver los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor en el mundo para saber que la puerta de la gracia está próxima a cerrarse. Por eso, hermano, hermana, si tú no has tomado la decisión, hoy es el día que tomes la decisión de seguir a Cristo. Porque la puerta de la gracia está muy próxima a cerrarse. ¿Y qué va a suceder cuando se cierra la puerta de la gracia? 4 cosas les voy a decir, nada más. Hay muchas cosas, pero si no estaríamos hablando mucho. Pero 4 cosas bastante contundentes vamos a hablar de qué pasa para el momento del cierre de la puerta de la gracia. Primero, en la tierra, las personas que estemos vivos, porque no sabemos si vamos a estar o no, sabemos, ahora estamos vivos, pero dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora o mañana no sabemos si estamos vivos. Pero si estuviésemos vivos, el Señor va a proceder a sellar a su pueblo. Le va a poner un sello de protección y un sello de salvación. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, donde el ángel le dice a los otros 4 que están sosteniendo los vientos: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que, para antes de que se cierre la puerta de la gracia, el Señor manda a su ángel a que selle a su pueblo, porque la puerta de la gracia se va a cerrar. Pero no sabemos en qué momento. Por eso nosotros tenemos que hacer preparación todos los días. Todos los días estar agarrado de la mano del Señor, estudiando su palabra, tratando de entender más ese Dios que nos ama tanto, que nos quiere llevar con Él a vivir por toda la eternidad. Así que en la tierra va a haber un sellamiento. ¿Qué pasa en el cielo? En el cielo,
Cristo, que está abogando allí, que está intercediendo, que está examinando las personas que van a ser parte de su pueblo en la Nueva Jerusalén, que van a vivir por toda la eternidad con Él, que ya fallecieron, Él está tomando esa decisión, pero luego va a tomar la decisión por los que están vivos, quiénes son los que se van a ir con Él a vivir por toda la eternidad. Entonces, va a llegar un momento que el Señor va a decir las mismas palabras que dijo en la cruz. Hecho está. Consumado es. Y entonces allí es cuando se cierra la puerta de la gracia en el cielo. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17, que dice así: y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. Se terminó. Se terminó la mediación. Se terminó la intercesión. Y todo la corte celestial se retiran. Digamos que queda todo vacío allí, porque ya no hay más casos que analizar, no hay más casos que defender, no hay más nombres que analizar para ver si va a ser salvo o no va a ser salvo. Hecho está. ¿Qué pasa entonces cuando eso suceda allá en la tierra? ¿Qué pasa, en el cielo? ¿Qué pasa aquí en la tierra? Bueno, lo que mismo capítulo 7 de Apocalipsis, del 1 al 3, que habían 4 ángeles sosteniendo los vientos, esos vientos se sueltan. ¿Y qué significa soltar los vientos? Que comienza una tremenda tribulación como nunca jamás existió en la tierra. Si usted cree que esta pandemia y todas las inconveniencias que trae esta pandemia en la forma de vivir, de trabajar y de conducirse, les molesta, espérese la gran tribulación como va a ser. Mucho peor. Pero no hay que temer, porque el pueblo de Dios está sellado para salvación y para protección. Así que Cristo va a pelear por nosotros, como dice allí Éxodo 14:14. Que nos quedemos tranquilos, porque el Señor peleará por nosotros. Y mientras los vientos son soltados aquí, en la tierra, en el cielo, el Señor declara lo siguiente, que está en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, el que es inmundo, el que es malo, el que ha mentido, el que ha engañado, el que ha hecho no le ha importado nada a quién dañar aquí a las personas, ese tipo de persona continuará en la misma condición. Sin embargo, el que ama a Dios, el que ha creído, el que ha practicado la justicia, el que se ha santificado, acuérdate del sábado para santificarlo, ha venido a adorar a Dios en el Shabbat, en el día verdadero del Señor, en el 7º día de la semana, para adorarlo en espíritu y en verdad. Esa persona seguirá santificándose, dice el Señor. El malo seguirá siendo malo, pero el justo y el santo seguirá santificándose. Bueno, y la puerta de la gracia se habrá cerrado para siempre. Porque cuando el Señor cierra la puerta, nadie, ningún humano, por más encumbrado y por más poder que tenga, no puede abrir la puerta de la gracia, que estaba abierta, pero en el momento que estaba abierta la despreció. Por eso en este momento la puerta está abierta. Y entonces es nuestra decisión de cruzar esa puerta y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Es nuestra decisión.
Pero hay una puerta más. Y esa puerta sí la dominamos nosotros, porque es la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros le abrimos la puerta al Señor, el Señor va a entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, y va a, como dice allí Apocalipsis 3:20, va a tener una comunión, va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Vamos a tener comunión con Él, y entonces nosotros vamos a comenzar una vida diferente, con los mismos problemas que tenemos ahora, pero con Cristo todo es diferente. Porque Cristo nos ofrece la salvación eterna. Cristo nos ofrece un mundo donde va a haber la justicia, va a estar el amor, no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber separación. Y sobre todo no va a haber muerte. Vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. La decisión es de cada uno de nosotros. Abrirle la puerta al Señor, atravesar la puerta abierta que Él puso delante de nosotros para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios y recibir a Cristo como nuestro único Salvador y Redentor. Que Dios te bendiga y que Dios obre en tu corazón y en tu mente para que tu decisión de hoy sea seguir a Cristo Jesús, de tal manera que cuando Él venga en majestad y gloria, todos podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. Es mi deseo y mi oración.